Cordial saludo a todos, mi nombre es Juan Camilo Mina, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, y en este momento estaremos realizando una exposición adscrita a la asignatura de Mecánica de Suelos. En este caso estaremos hablando sobre el ensayo del dilatómetro. En este momento esta exposición también será precedida por mi compañero Andrés Felipe Silva, que les hablará más adelante. Entonces en este ensayo pues empezaremos con una pequeña introducción. Entonces el ensayo del dilatómetro in situ es un método de prueba geotécnico que mide la resistencia del suelo a la penetración. Es una técnica rápida y económica que se utiliza para obtener información sobre la resistencia al corte, la compresibilidad y la densidad del suelo. Entonces destacamos que este ensayo es un ensayo que se realiza en el campo in situ y desde allí pues nos permite encontrar unos parámetros que nos permitirán hacer cualquier tipo de diseño dependiendo de la construcción que se esté realizando, y por ende es muy importante conocer y realizar este tipo de ensayos. Entonces vamos a tener unos principios básicos del dilatómetro. El dilatómetro consiste en una placa de acero circular que se presiona contra el suelo. La resistencia al suelo a la expansión de la placa se mide y se utiliza para determinar la resistencia al suelo a la penetración. Como lo dice y como se ha notado, lo que busca es a través de la presión o de la penetración que nosotros estaremos ejerciéndole al suelo, lo que buscamos es encontrar o ver cómo este se comporta bajo permitir o de una u otra manera oponerse a la intrusión de este tipo de elementos. Cabe resaltar que puede ser de tipo cilíndrico, circular, o también de una placa más aplanada, cuando pueden ser dilatómetros que se utilizan para medir lo que son los sismos específicamente. Vamos a tener tres parámetros fundamentales, que son la expansión, la presión y el análisis de datos. Entonces en la expansión, el dilatómetro se expande bajo presión, lo que provoca una deformación del suelo circuncidante. Entonces lo que está haciendo es a medida que ingresa, él se va a ir expandiendo por la fuerza que le ejerce el barómetro, en este caso pues la hidráulica que se le aplica al equipo, y obviamente esto lo que hace es empezar a empujar las paredes del suelo, y esto ya nos genera una lectura que nos permite identificar cómo se está comportando y los materiales que lo rodean. Vamos a tener lo que es la presión aplicada al dilatómetro, es medida con precisión proporcionando información sobre la resistencia del suelo. Entonces a medida que estos se van oponiendo, él justamente lo que hace es tomar esa lectura para luego entregarnos la resistencia del suelo. Los datos recopilados se analizan utilizando modelos matemáticos para tener parámetros claves del suelo. Entonces, vamos a tener lo que es la precisión y montaje. El equipo del dilatómetro requiere una precisión meticulosa antes de su uso. El proceso de montaje implica colocar el equipo, en este caso el dilatómetro, en una ubicación de prueba y asegurar la conexión firme con el equipo de control. Entonces aquí vamos a tener lo que es la instalación. El dilatómetro debe estar posicionado perpendicularmente al suelo, asegurando de que la superficie de prueba sea nivelada para obtener resultados precisos. Nosotros vamos a buscar que dependiendo del lugar de obra que estemos realizando este ensayo o en el lugar que se esté realizando, el sitio esté adecuado, nivelado, para que este cambio de elevaciones no nos desestabilice el equipo, o en su caso nos arroje lecturas un poco desfasadas. Entonces en la conexión, conecte el dilatómetro al sistema de control, incluyendo la bomba hidráulica, el dispositivo de medida. Asegúrese de que las conexiones sean seguras para evitar fugas. Entonces en este caso, como lo que estamos haciendo es aplicar una presión, vamos a utilizar un equipo hidráulico que nos permita iniciar con todo este proceso. También debemos mirar de que el equipo esté bien cimentado y bien instalado, como les decía anteriormente. Y por último se debe calibrar el equipo. Entonces calibrar antes de cada prueba es crucial. Verificar la presión del barómetro, la precisión correcta, el funcionamiento del sistema hidráulico. Entonces que todo esté funcionando acorde para que tengamos lecturas precisas y más acertadas. Entonces, procedimiento de ejecución. El ensayo se inicia presionando el dilatómetro en el suelo a una velocidad constante. La precisión aplicada se registra continuamente para obtener una curva de presión-penetración. Se realizará una serie de penetraciones a diferentes profundidades, porque dependiendo del suelo y el tipo de obra que se esté realizando, asimismo también vamos a entregar las diferentes profundidades y el análisis. Entonces se inicia con la presión del dilatómetro de manera constante, y lo que se busca tener pues una buena compactación con el suelo.
Entonces ya cuando se inicia la presión, entonces empieza lo que es la penetración, que el dilatómetro va ingresando al suelo de una velocidad constante. Obviamente se busca que no se tengan, digamos, no se tengan interferencias o no se aumente ni se tenga, digamos, variaciones en la velocidad, para que las lecturas puedan ser constantes y puedan ser acertadas. Entonces la profundidad, el ensayo se repite a varias profundidades que permiten un análisis más amplio de las propiedades del suelo, dependiendo si es muy arcilloso, que tenga material rocoso, materiales metálicos y demás, dependiendo lo que se tenga. Obviamente dependiendo también del tipo de construcción que se vaya a realizar o la diferente aplicación que se tendrá en ese suelo. Asimismo se mirarán las profundidades a las cuales se realizará el ensayo. Entonces, interpretación, los resultados de ensayo se utilizarán para determinar varios parámetros del suelo, como el modelo de deformación, la resistencia al corte, la presión de preconsolidación, la curva de presión penetración se analizará para obtener información sobre la resistencia al suelo. Entonces vamos a tener el modelo de deformaciones, que nos mide la rigidez del suelo, qué tan rígido, qué tan flácido puede ser. Nos mide también la resistencia al corte, la capacidad del suelo que tiene a resistir fuerzas de cizalladura. Digamos que se tenga, digamos, cuando se esté construyendo, que se aplique una presión muy fuerte en un punto específico durante un corto periodo de tiempo, cómo se estará comportando. Y la presión de preconsolidación, determinar la presión máxima que el suelo ha experimentado en el pasado. Esto nos permite saber cuál es el límite y hasta dónde podemos llevar o hasta dónde nos podrá soportar este en caso de alguna eventualidad como sismo y demás, que son a veces los escenarios que más pueden afectar y más ponen, digamos, a prueba este tipo de estructuras, pero también al suelo directamente. Entonces aquí vamos a tener aplicaciones de ensayo del dilatómetro. Entonces el ensayo del dilatómetro tiene diversas aplicaciones en la ingeniería geotécnica, pero en este caso pues la ingeniería civil, desde la planificación de cimientos hasta el diseño de obras de tierra y la evaluación de la estabilidad de taludes. Entonces vamos a tener lo que es cimentación, determinar la capacidad de carga del suelo para diseño de cimentaciones. Vamos a ver qué tanto nos va a resistir esto a la hora de que se estén realizando las diferentes cimentaciones para lo que son vías, para lo que son edificaciones, cuánto vamos a poder nosotros diseñar de ahí en adelante. Obras de tierra, evaluar la compactación del suelo y el comportamiento de los rellenos cuando se vayan a realizar algún tipo de rellenos, ver cómo esos se van a comportar y cómo se comportará el suelo. En temas de taludes, determinar la estabilidad de los taludes y la posibilidad de deslizamiento, ver si, digamos, la compactación del suelo que se tenga es la adecuada para que, digamos, se puedan construir ese tipo de obras, ese tipo de taludes, ver si tenemos que, digamos, mejorar su inclinación, ver si lo inclinamos más o lo dejamos menos inclinación, y esto no nos implique no nos implique un deslizamiento. Y por último, lo que es los pavimentos, evaluar la resistencia y la deformación del suelo para el diseño de pavimentos, específicamente ver cómo este se comportará para que cuando se esté diseñando pues específicamente el pavimento pues no se vayan a presentar ningún tipo de asentamientos y demás, y en las demás construcciones. Ya le daremos paso a nuestro compañero Andrés Silva, que explicará más a fondo lo que son las partes del equipo y también parte de las conclusiones. Hola compañeros, quienes habla es Andrés Silva. Me correspondió la parte de las conclusiones y consideraciones finales. En el ensayo del dilatómetro es una técnica versátil y útil para evaluar las propiedades mecánicas del suelo. Sin embargo, es importante considerar las limitaciones del ensayo y su sensibilidad a la variabilidad del suelo. Como todo, pues tenemos ventajas, ¿no? En el ensayo tenemos tres consecuencias que son las ventajas, limitaciones y aplicaciones. Voy con la primera, ventajas. El ensayo del dilatómetro es un método rápido, económico y más efectivo. Segundo, limitación. Los resultados del ensayo pueden ser influenciados por la heterogeneidad del suelo. Aplicaciones. El ensayo del dilatómetro es adecuado para una amplia gama de las aplicaciones geométricas. Ahora voy a hablarles sobre las partes principales del dilatómetro. La base principal es fabricada en acero. Su función es servir de base a las consideraciones. Su función es servir de base a los soportes fijos, móviles y soportes de indicador de la carátula, así como también de la base intermedia. La base intermedia, su función es sostener el soporte del indicador de la carátula y el soporte móvil. La base intermedia va atornillada a la base principal, además tiene un canal por donde se desliza el soporte móvil. El soporte fijo, fabricado en acero, y su función es servir de soporte a la probeta cuando se va a realizar la medición. Soporte móvil. Este soporte está fabricado en acero, al igual que el soporte fijo.
Este evita la transferencia de calor mediante una cerámica adherida con un adhesivo refractorio dentro del soporte, la cual sirve de apoyo a la probeta, soporte del indicador de la carátula. Este soporte está fabricado en acero y su función es alojar el indicador de la carátula para realizar la medición de la contracción del material. Los resortes. Estos resortes son en acero y están ubicados en la parte superior de la base principal y el soporte móvil, el horno. En este se calienta la probeta. Se debe tener en cuenta para realizar la práctica del laboratorio el tiempo que se requiere en el horno para llegar a la temperatura deseada. Por lo tanto, es necesario avisar al laboratorio de producción el día y la hora en el que se realizará dicha práctica para que el momento de realizarla en el horno esté a la temperatura adecuada. Tenemos termómetro digital. Este es un instrumento de medición de temperatura. Los registros de medición se harán en grados centígrados. El termómetro digital funciona instalado la punta de la termopulga en el orificio de la probeta para lograr lecturas exactas y confiables. También tenemos el indicador de la carátula, el instrumento utilizado para medir la contracción longitudinal de la probeta a medida que se enfría. Está dividida en centésimas de milímetro. También tenemos partes secundarias, ¿no? La placa de asbesto. Esta placa sirve de aislante térmico cuando se encuentra la probeta caliente para que no pase el calor a la base principal. Es una lámina comprimida, o sea, recomendada para trabajos de agua, vapor, gases y químicos. Como también pues tiene un límite de servicio, ¿no? Hasta que la temperatura de 540 grados centígrados y en Fahrenheit pues son 1004. La probeta son tubos o barras sólidas en las cuales hacemos las prácticas de laboratorio del dilatómetro. Tiene una longitud de 142 milímetros y un diámetro de 12.5 milímetros. Para realizar esta práctica tenemos probetas de cobre electrolítico, bronce lácteo, nylon, aluminio, acero correspondiente inoxidable y poliestireno. A continuación ya les voy a hablar sobre las conclusiones. Pues dice que el dilatómetro de Marchetti DMT es un equipo de exploración de suelos versátil y de gran apoyo para el ingeniero geotécnico en la obtención de valores de parámetros de diseño adecuados. Representa una alternativa más rápida y económica a los ensayos de laboratorio y a varios de los ensayos in situ actualmente en uso. Entre sus ventajas principales destacan la portabilidad, la sencillez de su operación, la variedad de maneras de penetrar la paleta, así como de los tipos de suelos posibles de explorar. La incorporación de sensores sísmicos en el DTM permite obtener perfiles. Las correlaciones y los procedimientos utilizados en esta están ampliamente documentadas y cuestionan en el reemplazo de la norma ASTM de 6635 del 2007. El uso del DTM entrega al ingeniero geotécnico mayores opciones de análisis, como la han sido presentadas en este artículo. Con esta parte pues culminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.